Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento a la Semana IPv6, un evento pensado para la gente, para todas las personas que hacen parte del sector TIC, líderes, representantes y distintos sectores, incluyendo el público, el productivo y el sector academia. Para el IPv6 Forum Council Colombia es un placer poder compartir a través de estas sesiones con personas que conocen del tema de IPv6, pero que quieren profundizar sobre este. Y nuestro propósito y nuestro principal objetivo es concientizar y generar conciencia sobre la importancia y los beneficios que trae la adopción e implementación de IPv6. Vamos a dar inicio entonces a nuestra primera sesión que hace parte del programa IPv6 Forum Council Colombia con nuestro presidente, el doctor Rafael Ignacio Sandoval Morales. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias a todos los internautas y amigos de IPv6 que están conectados hoy. Tenemos más o menos un registro de 180 a la fecha de hoy que mostraron su intención de participar en esta semana de IPv6. No sabemos cuánto es el registro actualmente, pero esperamos que para hoy también se inscriban. Todavía hay tiempo para las demás sesiones que vamos a adelantar en el transcurso de hoy y los demás días. Precisamente estamos hoy reunidos no solamente porque nos interesa la temática de IPv6, sino porque en todo momento hay que continuar fortaleciendo esas sinergias y esas acciones en torno a la adopción de IPv6. Hoy Colombia está en el 3.29%. Hace unos años, más o menos en el 2011-2009, cuando se inició la circular número 002 del 6 de julio de 2011 del Ministerio de las TIC, Colombia no llegaba ni a la centésima de porcentaje de adopción de IPv6. Con todos los lineamientos que ha establecido el Ministerio y todas estas ayudas y sinergias que hemos hecho algunas entidades del orden privado y algunas sin ánimo de lucro, y programas como este, el IPv6 Forum, que funciona desde Luxemburgo para todo el mundo, pues ha hecho posible que Colombia aumente un gran porcentaje, algo exponencial, para que hoy en día tengamos una adopción del 3.29%. Pero esto nos motiva mucho más a seguir haciendo esfuerzos algunas veces, como su nombre lo indica, bastante sudorosos, poco sin la ayuda de muchas, del sector como tal y de las entidades que son referentes, ¿no es cierto? Pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos al Ministerio de las TIC, tenemos al ACNIC, referentes de Colombia, referentes de Latinoamérica, que van a compartir con nosotros esta intención, este altruismo, estas ganas de hacer que Colombia no caiga en el atraso tecnológico, no caiga en aumentar la brecha de conectividad y servicios digitales. Sabemos que la política del Ministerio, la actual política y las anteriores se han enfocado hacia la conectividad, a llegar a más amplias regiones de Colombia. Pero pues esta conectividad sin la conexión digital, sin la conexión IP, no es posible realmente. Así que, en buena hora, hoy vamos a tratar los temas asociados a la comunidad IPv6 Forum. Nos acompañará el Ministerio de las TIC con Fernando Contreras, que viene también haciendo un trabajo muy bueno desde hace ya un tiempo en el Ministerio, funcionario del Ministerio de las TIC, y nos ayudará con conocer esos lineamientos. A veces los conocemos, pero necesitamos afianzar esos conceptos, esos parámetros. De igual manera, aquellas personas que se comunican o que se conectan o que se enteran de la temática de IPv6 por primera vez, pues estarán nuevamente sensibilizados frente al tema. La verdad, Colombia tiene cientos y miles de ingenieros de telecomunicaciones y el sector productivo, que incluye todas las áreas agrícolas, de salud, de producción en general, pues tienen que ver con la temática en sí de IPv6, pues sus elementos, sus informaciones necesitan estar conectadas, sus dispositivos necesitan estar conectados. Y hoy en día la información y la conectividad es el centro de las comunicaciones. Tendremos a segunda hora a Carlos Martínez, gerente de tecnología del ACNIC,
con un tema también interesante, saber cómo estamos a nivel Colombia, a nivel mundial y en Latinoamérica. Finalmente, con María Fernanda estaremos intercambiando voces para hablarles un poco de la comunidad. Este año tenemos unos programas que hemos relanzado y en los cuales esperamos que ustedes participen activamente. Esto no es posible sin la comunidad. Esto no es posible sin que ustedes se acerquen a estos gremios que fortalecemos o nos interesa la temática de IPv6 para que construyamos sinergias, más allá de cualquier interés personal, económico o del sector productivo. Lo que nos une es nuestra intención de ayudar a Colombia a hacerla más productiva y que la sociedad de la información del conocimiento pues se desarrolle aún más. Yo les quiero agradecer. Mi nombre es Rafael Ignacio Sandoval Morales, presidente del IPv6 Forum Comsit Colombia. Estoy a sus servicios. Tenemos la intención de llegar a muchas regiones de Colombia. Estoy delegado también para aquellas regiones en Latam, en Latinoamérica y Caribe, que de alguna manera no tienen representación directa al IPv6 Forum, pues allá también estamos llegando a esos países para fomentar la adopción de IPv6 y tecnologías basadas en IPv6. Esta semana será una semana de bastante afianzamiento de conocimiento de nuevos elementos que traemos para comunicarles, y les quiero agradecer profundamente a todos los cibernautas que hoy se conectaron y a aquellos que se inscribieron por hacer posible este evento a través de webinar. Muchas gracias a todos. Mil gracias a ustedes. En este momento voy a dejarlos con el señor Fernando Contreras, representante y líder de IPv6 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Invitación de IPv6 Forum que nos hacen a nosotros a nivel de gobierno. Para nosotros es una buena oportunidad para insistir en comentarles a todos los organismos del país, a todas las entidades privadas y a los ciudadanos en general sobre las políticas que estamos llevando a cabo para ayudar en el proceso de adopción de IPv6. Mi presentación va orientada a establecer los lineamientos, la normatividad, hablarles un poquito de las guías de seguimiento, las guías de acompañamiento y el proceso de seguimiento que está llevando actualmente el Ministerio TIC. Como es sabido por todos y en especial cuando se ha tenido la oportunidad de descargar las guías de acompañamiento, el Ministerio de Tecnologías de Información a través de la Dirección de Gobierno Digital, sobre la cual nosotros estamos trabajando, hemos establecido una serie de políticas que permiten hacer la transformación digital del país. Dentro de esas mismas políticas, hemos establecido un modelo para adoptar IPv6 en todas las entidades. Ese modelo consiste en 5 grandes pasos. Un primer paso que es la generación de la adopción del protocolo IPv6 como un proyecto. Es decir, que todas las entidades deben ver la adopción del tema de IPv6 como un proyecto de tecnología. En segundo lugar, a ese proyecto de tecnología le deben agregar una serie de lineamientos que nosotros hemos establecido. Es decir, primero hacer la consulta de la norma que es la resolución 2710 del 2017, por la cual se adaptan lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 en las entidades de orden público. Y le acompañan dos guías de acompañamiento. Una es la guía de transición de IPv6 y la segunda es la guía de aseguramiento. Hemos también construido una cartilla de adopción que es una cartilla rápida que permite ayudarle a todas las entidades de una manera muy rápida, paso a paso, cómo adoptar IPv6. En tercer lugar, tenemos un plan de acción. Ese plan de acción pues lo llevamos liderando desde hace mucho tiempo, lo hacemos enfocado hacia las entidades de orden nacional y territorial. Ese plan de acción implica promover, sensibilizar y divulgar toda la política de transformación digital y toda la política que estamos llevando nosotros de IPv6 para que de esa manera se pueda utilizar al interior de cada una de las entidades. Entonces, es tarea de cada una de las entidades al interior establecer estos mismos planes de acciones, como son la promoción, la sensibilización y la divulgación de IPv6, por cuanto es un tema totalmente transversal
a todas las operaciones y a todas las actividades que se hacen de tecnología en las entidades. Un cuarto punto es, obviamente, contar con un plan de transición, que es el plan técnico sobre el cual se debe trabajar y de esta manera estructurar el proceso de implementación. Y finalmente tenemos un quinto punto de este modelo, que es hablar de la infraestructura y las aplicaciones y los servicios que se deben soportar o que deben ser la base y el pilar para que los demás puntos sigan funcionando sin ningún problema. Esto va acompañado obviamente de un tema que se denomina el ecosistema de la adopción de IPv 6. El ecosistema no es nada más que partir de los lineamientos de la política. Esos lineamientos de política deben estructurar unas herramientas normativas que en este caso son la Circular 2 y la Resolución 2710 del 2017, que son los instrumentos con los que actualmente contamos para que las entidades puedan adoptar. Esto también conlleva unos documentos técnicos, porque la resolución 2710 va acompañada de 2 anexos, y esos anexos son documentos técnicos que le acabo de mencionar, que son la guía de transición de versión 4 y versión 6 para Colombia, y la guía de aseguramiento del protocolo. Después de esto tenemos el seguimiento a la adopción, que es un aplicativo, el cual les voy a hablar ahora enseguida. Nosotros hemos desarrollado un aplicativo de comienzo del año pasado, que es una herramienta que le sirve y le ayuda a estructurar a todas las entidades una información concreta, que es cómo adoptar y cómo seguir el proceso de adopción de IPv 6 cuando es, digamos, en este caso es importante tenerlo presente, y ya les voy a comentar exactamente de qué se trata de ese aplicativo de seguimiento. Recordamos las fases del protocolo IPv 6, que son la fase de planeación, la fase de implementación y la fase de pruebas de funcionalidad. En cada una de estas fases hay una serie de actividades. La fase de planeación parte de la validación de un inventario de activos de información que sean susceptibles a IP. Siempre hemos insistido en ello. La validación del inventario pues debe ser una tarea conjunta entre la organización, pero cogiendo aquellos elementos que siempre sean susceptibles a IP, no coger absolutamente todo el inventario que tenga una organización. Con ese inventario hacer un plan de diagnóstico que permite conocer y saber qué de ese inventario aplica o soporta IPv 6 y qué no. En tercera medida tenemos la generación de un plan detallado. Ese plan detallado, entre otros, consiste en una serie de actividades, como por ejemplo tener la descripción total de la infraestructura de la red, la topología de la red, el funcionamiento de cada uno de sus equipos muy claro, y empezar a trabajar en un plan de direccionamiento en IPv 6 que implique toda la infraestructura que se tiene, sea totalmente compatible con IPv 6, pero de esta manera pueda trabajar coexistentemente con los servicios de IPv 4. Finalmente, consideramos importante establecer un plan de contingencias de IPv 6, por cuanto sabemos muy bien que implementar IPv 6 puede no ser complicado dentro de quienes estamos dentro de las políticas de adopción de IPv 6 o estamos metidos o inmersos en la implementación de este protocolo, pero sí es de alto impacto para la organización, por lo que implica tener todos los puntos de la organización claros y concretos, para que en caso de que falle, por ejemplo, un servicio de DNS o un servicio de DHCP, vamos tener mano para hacer un plan de marcha atrás y volver a intentar. La fase de implementación ya consiste en hacerlo, ¿no? Prácticamente es implementar ya todo lo que nosotros hemos planeado a lo largo de algunos meses, dependiendo de cada una de las entidades. Y para esta fase es importante y recomendamos desde el Ministerio TIC tener el pool de direccionamiento en IPv 6 solicitado ante el AINE. Es una ventaja poder contar con un recurso propio, con un recurso que permita mitigar, digamos, los procesos de impacto que en un momento dado se tengan con el hecho de cambiar de un operador hacia otro. Habilitar el plan de direccionamiento que tenemos ya de la fase de planeación, volver a realizar un inventario, volver a estructurar la nueva red y activar las políticas de seguridad y IPv 6 que son claves a tener en cuenta, por cuanto ya es importante que los esquemas de seguridad estén totalmente alineados con la doble pila que el Ministerio está indicando que se debe hacer, es decir, la coexistencia entre IPv 4 y IPv 6. Finalmente tenemos la fase de pruebas de funcionalidad, que es precisamente el hecho de poder monitorear absolutamente todos los servicios y aplicaciones, sistemas de información, sistemas de comunicaciones,
o sistemas de almacenamiento que estén operando en cada una de las organizaciones, en cada una de las entidades. De esta manera poder indicar si estamos operando correctamente o si es el momento de hacer algún ajuste para que todo quede implementado sin ningún problema. Y en este punto también es importante invitar a los canales de comunicaciones, a todos los operadores que nos estén ayudando en el proceso de enrutamiento, porque sin ellos, pues, este proceso no sería exitoso de cara a la comunidad de Internet. Pasamos al seguimiento de Hyperion 6 y tenemos algunas cifras que por primera vez las estamos dando a la luz pública desde que iniciamos este proceso de seguimiento a través de la construcción de una plataforma que se llama el Sistema de Seguimiento para la Adopción del Protocolo Hyperion 6 en Colombia. La plataforma de seguimiento es una herramienta muy importante que nos permite tomar decisiones, permite continuar ayudando a las entidades a que adopten. Este es un proceso que no hacerlo implicaría tener un Internet limitado o un Internet prácticamente a cero. El aplicativo nos da alguna información, por ejemplo, como que en la fase 1, digamos que este es un corte al 31 de diciembre de 2019 hacia los primeros días de febrero, pues no ha variado mucho. Tenemos 153 entidades que han reportado encontrarse en la fase de planeación de Hyperion 6. Tenemos 82 entidades que han indicado que se encuentran en la fase de implementación y tenemos 64 entidades que se encuentran reportadas en la fase de pruebas de funcionalidad, es decir, que se encuentran haciendo pruebas de funcionalidad. Obviamente, cada una de estas entidades que se encuentran en cada una de estas fases tienen diferentes porcentajes. Algunas entidades ya han implementado el 100%, por ejemplo, se encuentran en la fase 2, se implementa el 100%, y es obvio que ya prácticamente pueden estar encontrándose en un 90%, en un 100% en el proceso de pruebas de funcionalidad. Esos porcentajes nos implicó sacar unas informaciones en estas tortas. Por ejemplo, tenemos un porcentaje de adopción de Hyperion 6 de entidades de orden nacional, en donde 92 entidades se encuentran en la fase 1, lo cual representa el 35% de las entidades de orden nacional que se encuentran en la fase de planeación. 61 de estas entidades se encuentran ya trabajando en la fase de implementación de Hyperion 6. Seguramente ya muchas de ellas ya a estas alturas habrán implementado de esas 61, lo cual corresponde al 23%, y 50 entidades en la fase 3 se encuentran aproximadamente, digamos, en correspondencia a un 19% en la fase 3. También tenemos unas estadísticas de porcentaje de orden territorial, en donde, pues aquí las cifras son mucho más importantes porque estamos cubriendo ya una gran parte del país. 61 entidades de orden territorial han reportado estar en la fase 1, 21 en la fase 2 y 14 en la fase 3, lo cual quiere decir que apenas en la fase 1 tenemos el 5% de las entidades del país informadas. En la fase 2 apenas se encuentra el 2%, o sea, la situación es crítica a nivel de orden territorial porque no hemos implementado casi nada, y en la fase 3 apenas el 1%. Esto nos permite concluir que del total de las entidades de orden nacional y territorial, tenemos que 153 entidades se encuentran reportadas en la fase 1. En la fase 2, 82 entidades se encuentran reportadas, y en la fase 3, 64 entidades se encuentran reportadas. Esto es un llamado a todas las entidades del país de orden nacional y territorial para que por favor ingresen a la herramienta de seguimiento, el cual les comentaré al final de la presentación, para que por favor nos indiquen cómo van, cuál es su proceso, cuál es el proceso de seguimiento que llevan cada uno en sus fases, para poder nosotros tomar decisiones y ayudarles. Esto no es una situación que implique que el ministerio implicará tomar medidas drásticas con respecto al tema de adopción, sino es para ayudar y para poder nosotros tomar decisiones frente al tema de adopción. Digamos que esta es una gráfica muy general de la fase 2, cuáles son las entidades que han implementado Hyperion 6 y en qué porcentaje, ¿no? Entonces aquí tenemos un pantallazo de esa situación, en donde, por decir algo, la alcaldía de Bogotá se encuentra en un 100% implementada. Por ejemplo, la Comisión de Regulación de Agua Potable también se encuentra implementada, el Departamento Nacional de Planeación, FONSEP, Ministerio TIC, el Ministerio de Educación Nacional
informó estar ya implementado al 100%, servicios públicos de empleo, y así podemos seguir numerando una gran cantidad de entidades que nos han reportado, obviamente. Por eso es importantísimo y casi que obligatorio, diría yo, que todas las entidades nos reporten cómo van para poder ayudarles y poder nosotros monitorear. Sin embargo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología se encuentra en un porcentaje menor, aproximadamente un 50% en la fase de implementación, otros se encuentran en el 60%, como el Instituto de Gestión de Riesgos, y así sucesivamente. Entonces, esta herramienta nos va a seguir dando resultados en la medida en que ustedes, como entidades, nos vayan informando. Finalmente, también quiero colocar esta gráfica, que es una gráfica de ayer. Esto es una información de estadística que nos da la ANMIC actualmente de cómo se encuentra el país. Estamos subiendo. De enero hemos tenido, digamos, un pico sostenido que aproximadamente equivale al 3.19% de penetración de versión 6 en la región, en este caso, y eso nos da para una clasificación del puesto 11 dentro del ranking de lo que el ANMI maneja de países de Latinoamérica y del Caribe. Sin embargo, también esto es otro llamado importante para que nosotros desde el gobierno, aún con los esfuerzos que venimos dando desde el comienzo, pero también con grandes esfuerzos que se logre hacer desde el lado de las entidades privadas, los operadores, la comunidad académica. Estas tortas que nosotros generamos nos dan un porcentaje de adopción de las aplicaciones de las entidades de orden nacional y de orden territorial con cada uno de los porcentajes respectivos, ¿no? Les indicaba que en la fase 1 las entidades de orden nacional nos reportaron que estaban trabajando en esa fase, lo cual corresponde al 35% de las entidades que estaban trabajando ahí en esta fase. Pero la fase 2 nos reporta un 23% y la fase 3 un 19%. La de orden territorial apenas es el 1%, el 5% de lo que han reportado en todas las de orden territorial. La fase 2 pues corresponde a un porcentaje muy pequeño que es del 2%, lo cual quiere decir que estamos casi nulos en temas de implementación a nivel de entidades de orden territorial. Y también les comentaba que aquí había una gráfica que nosotros elaboramos indicando, digamos, cómo va el proceso de adopción en la fase 2, es decir, la fase de implementación en algunas entidades, en especial de orden nacional, en donde perfectamente se puede observar algunas entidades como la Armada Nacional, como el Banco Agrario, como la Comisión de Regulación de Agua Potable, que se encuentran ya implementadas, Ministerio TIC, ¿sí? El Ministerio, el Instituto Nacional de Cancerología se encuentra un 50%. Entonces, digamos que son cifras que nos ayudan pues a apoyar a todas las entidades a que entren en este proceso. Le estaba comentando también que en la gráfica de penetración del país que nos indica el ANMI, está indicando que pues, nosotros nos encontramos en una etapa franca de crecimiento, pero vamos muy lento, apenas un 3.19% de adopción en la región, lo cual pues frente a otros países de la región es poco, ¿no? Entonces, en este momento hago un llamado no solamente al gobierno mismo, sino a todas las entidades, tanto de orden nacional, territorial, a que nos sumemos a estos grandes esfuerzos que estamos haciendo nosotros al interior del MINTIC para lograr que todo el mundo se sume al proceso de adopción. También invitamos a los gremios, invitamos a los proveedores del servicio, a las entidades privadas y academia, para que todos apoyemos y sigamos subiendo en este proceso. Entonces ahí hay países como Bolivia, Ecuador, Perú, Trinidad, Tobago, que están muy por encima nuestro. En este momento en el ranking del ANMI, la Guayana Francesa pues, tiene un porcentaje muy alto en la región, que es del 40.18%. He traído estas cifras que son del ANMI, que pues no tienen nada que ver con las cifras nuestras, pero simplemente es para que todo el mundo las podamos conocer y podamos concientizarnos un poco de la problemática que actualmente vive el país. Obviamente para sumar y para poder trabajar en este proceso, la normatividad y la documentación que tiene el Ministerio TIC
se sustenta sobre la resolución 2710 del 2017. Muy rápidamente, la estructura de la resolución tiene un ámbito de aplicación para entidades públicas, para proveedores del servicio y proveedores de Internet, y la obligatoriedad de que los proveedores del servicio tienen que tener su troncal de enrutamiento para proveer el mecanismo de transición de IPv4 a IPv6 y el mecanismo de enrutamiento de IPv6 especialmente hacia la comunidad de Internet. Los plazos han sido muy conocidos por todos. El 31 de diciembre del 2019 venció el plazo para implementar entidades de orden nacional y el 31 de diciembre vence el plazo para las entidades territoriales. La transición obviamente la estamos apuntando a que sea con un criterio doble pila, es decir, que todo el mundo estará obligado a implementar IPv6 en modalidad de doble pila, o sea, coexistencia entre IPv4 y IPv6. El uso de las guías son importantes. Recomendamos que las consulten de manera permanente y que también nos consulten las dudas o inquietudes que tengan frente a ellos. La contratación, entonces, existe un artículo dentro de la norma que indica que a partir de la expedición de la norma en el diario oficial, o sea, en el año 2017, toda compra que se haga con posterioridad a esta debe existir siempre implementación de IPv6 de manera obligatoria. Las sanciones, pues, están emitidas desde el lado de la resolución y de la ley 1341, de la ley de TIC que actualmente se tuvo y que está regida actualmente. Finalmente, tenemos unos enlaces de interés en la opción de IPv6, como son la resolución 2710, ahí se encuentra el enlace donde puedan descargarla, puedan circular. Las guías de transición y aseguramiento se pueden descargar de la guía que estamos mencionando allí. El aplicativo de seguimiento, muy importante, yo que creo y quiero dejar pues en la mesa de trabajo esta solicitud, haciendo un llamado a todas las entidades de orden nacional y de orden territorial, entrar al aplicativo de seguimiento a micrositios.mintic.gov.co/IPv6/control para que por favor entren ahí y quienes no han solicitado ingreso, soliciten el ingreso a vuelta de correo, de un correo institucional. Estaremos entregando una clave para que puedan ingresar las entidades y puedan registrar los avances que han tenido sobre IPv6. La cartilla de adopción también se encuentra en ese link y tenemos dos líneas de soporte, digámoslo así, un soporte básico, nivel 1, sea en el correo soporte ccc@mintic.gov.co y el soporte a nivel 2 lo doy yo, que es mi correo fcontra@mintic.gov.co. Les agradezco mucho por haber tenido la oportunidad de haberles presentado los lineamientos que tenemos a nivel de gobierno. Es importante que todos los países puedan tener una norma relacionada con IPv6 porque es el punto de partida para que todas las entidades, y especialmente en Colombia, tanto de orden nacional como territorial, se sumen a la iniciativa del gobierno en adoptar IPv6. Y la otra razón es una razón técnica, ¿no? El hecho de no implementar IPv6 implicaría quedarnos sin internet prácticamente, o con un internet limitado y no poder llevar a cabo la propagación y la implementación de los nuevos servicios que se nos vienen hoy encima, como el internet, las cosas, las ciudades digitales, las redes de sensores, etc. Fernando, aquí nuestros participantes nos hacen una segunda pregunta, conocer si los ISPs ya están en disposición de prestar el servicio de IPv6 hasta nivel de usuario. La norma indican que la responsabilidad de los operadores frente a la política de versión 6 de gobierno es tener construida o tener generada una troncal de enrutamiento para permitir que todos los paquetes de versión 6 al interior de las entidades hacia la comunidad, y deben exigirle necesariamente a los operadores que enruten los prefijos de IPv6. Nosotros como Ministerio TIC, por ejemplo, nosotros solicitamos nuestro prefijo de IPv6 directamente en Telani y convocamos a la mesa de trabajo a nuestro operador del momento, les indicamos, mire, es responsabilidad de ustedes podernos enrutar estas direcciones. Entonces, ellos deberían de estar preparados.
no solamente porque nosotros le estamos indicando en alguna parte de la norma que deben generar una tranquilidad, sino que necesitamos de ellos, obviamente, para poder continuar conectados a Internet. No es posible hacer una conexión si no contamos con el apoyo de los operadores para que ellos establezcan el enrutamiento hacia la comunidad de Internet. Tenemos una tercera pregunta y es, ¿cuál es el aspecto más importante a tener en cuenta para implementar con éxito IPv6 en cualquier organización? Son varios los aspectos que hay que tener en cuenta. Si revisamos las que estamos indicando a nivel de gobierno, esos puntos claves se encuentran precisamente en la fase de planeación, porque finalmente la fase 2, que es implementar, es una labor mucho más sencilla, que obviamente obedece a una planeación. Dentro de la fase de planeación tenemos una actividad clave que es el plan de diagnóstico. Un buen plan de diagnóstico garantiza el éxito de la implementación de IPv6, porque en el plan de diagnóstico las entidades podrán conocer el estado real en que se encuentran las mismas, están preparados para operar sobre IPv6 y qué es lo que no cumplió. Entonces nosotros, ¿qué estamos indicándole a todas las entidades? Incluso aquellas que ya implementaron deberán tener preparado su plan de diagnóstico para que en caso de que algún organismo de control lo solicite, nos los puedan mostrar. ¿Qué debe indicar el plan de diagnóstico? El plan de diagnóstico debe indicar qué cumple del inventario de información con IPv6 y qué es lo que no cumplió. Lo que no cumplió, entonces entrará en una parte en la cual nos pueden indicar por qué razón no cumplió y qué hay que hacer para que cumpla. Quizás de pronto ya muchos elementos se hayan caído en obsolescencia, el cual pues sea una razón por la cual no hay un cumplimiento. Hay que tener una lista de excepciones, obviamente, que definitivamente ya no cumple. Pero el aspecto más importante y más relevante en la implementación de IPv6 es justamente tener preparado un plan de diagnóstico. Inquietud que hace los internautas. ¿El sector privado tendrán que ajustarse también a IPv6 y en qué tiempo? Tenemos unas políticas, unos lineamientos para adoptar IPv6 para todo el mundo. Porque finalmente implementar IPv6 técnicamente es obligatorio para todo el mundo, incluso para un ente privado. Me atrevería a decir que hacia futuro el usuario del hogar tendrá que tener implementado IPv6, obviamente bajo los criterios y lineamientos que establezcan los operadores, porque el mundo crece y el mundo cada vez más necesita conectividad. Si queremos hacer Internet las cosas desde cualquier lado del mundo, necesitamos tener IPv6 necesariamente. Sin embargo, la norma no da lineamiento a los entes privados, pero los entes privados se pueden acoger a los lineamientos y a las políticas que establece MINTIC para adoptar IPv6 de una manera muy libre. Y el usuario residencial que hacia futuro quiera conectarse también lo podrá hacer. Nosotros hemos establecido una documentación técnica que les va a servir a todo el mundo. Sin embargo, la obligatoriedad de esa documentación obviamente será para las entidades del gobierno en particular. Sin embargo, las herramientas y la documentación técnica que ha colocado el MINTIC al servicio de todo el mundo es precisamente con ese propósito, para que todo el mundo se logre beneficiar e implementen IPv6 cuando lo consideren necesario. Pero el foco de obligatoriedad de acuerdo a la norma está dado única y exclusivamente a las entidades del Estado. Bueno, continuamos con nuestro evento de la semana IPv6. Nuevamente, gracias por hacer parte de esta iniciativa. Y tenemos en este momento la participación de Carlos Martínez, gerente de tecnología de LACNIC. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar. Voy a estar presentándoles una charla que tiene que ver con estadísticas de adopción de IPv6 en nuestra región, fundamentalmente. Y sobre todo voy a querer hablarles de
distintos tipos de números que muchas veces se exhiben como prueba de la adopción o no adopción de hiperversión 6. Es importante conocer estos distintos números y manejarlos adecuadamente, porque estos números, les voy a hablar de 4 tipos distintos de números, quieren decir distintas cosas. Entonces, muchas veces hay quienes pueden caer en el error de decir que, bueno, el hiperversión 6 todavía no está, o sí está, o tal cosas sí funcionan, tal cosas no. Entonces es bueno conocer esos números y tenerlos no solo presentes, porque estos números van cambiando todo el tiempo, sino entender las diferencias entre ellos. Esto es una herramienta muy importante a la hora de la elaboración de políticas y a la hora de toma de decisiones, por supuesto. Como les comentaba María, yo soy gerente de tecnología de LACNIC. LACNIC es una organización sin fines de lucro basada en Uruguay, la cual, entre otras cosas, tiene una misión fundamental que es la asignación de los recursos de hiperversión 6. Como el presentador anterior mencionaba, cuando ustedes necesitan obtener un prefijo de hiperversión 6, tienen que hacer una gestión frente al LACNIC para obtener. Del dinero que el LACNIC recauda, LACNIC, como es una organización sin fines de lucro, vuelca sus ingresos en justamente el fomento de la adopción de distintas tecnologías y, bueno, hiperversión 6. Entonces, les quería empezar a comentar una anécdota, muy rápidamente, que tiene que ver con algo que pasó en 2014. El agotamiento de hiperversión 4 en LACNIC se viene gestionando en lo que se conoce como fase. La fase 1, la fase normal, digamos, cuando había suficiente hiperversión 4 para todo el mundo, terminó en 2014. A partir del 2014 se iban a generar determinadas restricciones a la asignación de direcciones y queríamos que nuestros asociados, los quienes son la parte de la comunidad de LACNIC, estuvieran al tanto de eso. Entonces hicimos una serie de visitas a distintos países. A mí me tocó ir al Caribe, me tocó ir a Trinidad y Tobago, me tocó ir a algunos otros países del Caribe, y escuchamos algunas cosas muy curiosas, como, por ejemplo, ¿realmente se agotan versiones hiperversión 4? No teníamos idea que se iban a agotar. Todas estas cosas son textuales de las entrevistas. No tenemos planes ningunos de desplegar hiperversión 6. Vamos a ver qué hacen los demás. Y vamos a utilizar Carrier Grade NAT, que es el último. Que si bien yo tengo una muy mala opinión de la tecnología CGN, por más que creo que es un mal necesario, le reconozco a esta última persona que era el que había estado pensando en el problema. Y había llegado a una solución, pero por lo menos había estado pensando en el problema. Esto nos dejó bastante preocupados, porque en ese punto no teníamos demasiados elementos para argumentar la necesidad de 6. Entonces hicimos hacer buenos análisis de números y estadísticas. Como les diría cualquier especialista en management, tener evidencia objetiva de las cosas es un elemento fundamental para poderlas controlar. Y para eso lo que queremos es contar con estadísticas de despliegue de hiperversión 6 desde distintos puntos de vista, y estadísticas también de la disponibilidad de hiperversión 4, y tener también algún tipo de forecasting o de proyecciones del agotamiento de hiperversión 4. En esta presentación me voy a centrar, por temas de tiempo, solamente en el primer punto. En el segundo también estamos trabajando. Entonces, bueno, en un modelo hiper simplificado de lo que es Internet, tenemos básicamente estos elementos. Un conjunto de usuarios, tenemos un ISP, que es el que les provee el servicio de Internet. Hay una capa que no la dibujé, digamos, está sobreentendida, que son, están, si se quiere, metidos adentro de la nube gris que se llama Internet, que son los carriers, o sea, los proveedores de tránsito. Tenemos los proveedores de contenido. En definitiva, todo esto es un conjunto de tecnologías y de infraestructura que se instalan para que esos usuarios puedan consumir ese contenido. Y nosotros estamos ahí como ese proveedor externo que queremos entender cuáles son las estadísticas o qué está pasando dentro de toda esta mezcla. Fíjense que en un sistema muy distribuido como Internet, en Internet hay 47.000 sistemas autónomos. Prácticamente nuestras posibilidades de interactuar y de tener amigos en 10, 15, 20 ISPs, eso sigue sin tener demasiado valor estadístico. Entonces, una de las preguntas que subyace acá es cómo obtener información que tenga eso, que tenga valor estadístico, que nos diga la verdad de qué es lo que está pasando, más allá de la evidencia anecdótica de algún operador. Entonces, el primer número que les voy a describir es el que le llamamos proporción de usuarios con hiperversión. Es decir, yendo a este 10 observador externo, quiere saber cuántos de esos usuarios cuentan en un determinado ISP o en determinado país o en un determinado sistema autónomo de acceder a contenido de hiperversión. Fíjense que esta a priori parece bastante complicado o no tiene demasiado sentido que yo vaya y hable
Les voy a comentar ahora un poquito cómo se dan cuenta para qué. Claramente este número es muy importante para los reguladores, ¿verdad? Aquellos, y también para los encargados de planificación y quienes proveen contenido. Fíjense que este es un número particularmente relevante para esa persona que al principio decía que iba a esperar a ver qué hacían los demás. Bueno, esta es una manera de ver qué están haciendo los demás. Entonces, acá les dejo el link donde está descrita en un detalle técnico mayor la metodología de medición, pero se les cuento muy rápidamente. Y tiene que ver con el juego de tres cosas que están en Internet. Una es algo que nos ataca todo el tiempo, que es la publicidad. Y otro es el comportamiento de los navegadores, un comportamiento que se conoce como happy eyeballs, que tiene que ver con lo siguiente. Voy a ir para atrás y para adelante entre estos dos en un segundo. El happy eyeballs tiene que ver con lo siguiente. Cuando un navegador detecta que en una página a la cual está accediendo hay contenido que es accesible tanto por hiperversión 4 como por hiperversión 6 a la vez, va a preferir hiperversión 6, a menos que este sea demasiado lento. Si algo está accesible solo por hiperversión 4, solo por hiperversión 6, bueno, va a usar lo que pueda, lo que tiene disponible. Este comportamiento me permite diseñar una cosa como esta, un bloque de HTML que tiene partes visibles uno por otro por los dos protocolos. Y acá viene a ayudarnos el tema de la publicidad de Google. Google tiene esta plataforma de publicidad que se conoce como AdWords, que tiene una propiedad muy interesante. Es muy localizable, y Google, como es un operador que está presente en todo el mundo, salvo en China, y este es un comentario que va a venir después, uno puede tener un control muy importante de dónde ocurren las impresiones de estas publicidades, que es la terminología que maneja Google. Las impresiones van a ocurrir en una distribución que uno puede asegurarse que es bastante uniforme en todos los lugares del mundo. Entonces, si prestan atención, de vez en cuando van a ver un aviso que dice Help Capable, 6 si lo necesitan, y la preferencia, que son aquellos que lo prefieren, incluso cuando tienen hiperversión 4 también. APNIC viene en 2010. Todas las gráficas de todos los países daban 0, cual electrocardiograma de fallecido, hasta que pasó esto. A principios de 2013 aparecen señales de vida en Perú. Y esto no les puedo explicar el grado de emoción que nos dio esto cuando lo vimos por primera vez. Cuando nos venimos a 2020, hay ya una gran cantidad de países con penetración de hiperversión 6 mayor al 1 e incluso mayor al 5%. Este umbral del 1%, que es lo que se consideraba un despliegue significativo de hiperversión 6, viene del World IPv6 Day de la de Internet Society, que definía ese umbral claramente ya. Yo el umbral que me he fijado para mis análisis es del 5%. En América del Sur, países que tienen los mayores despliegues son estos que les muestro acá, y ahora les explico un poco. Van a ver que hay 3 slides que tienen mapas parecidos. Yo divido la región de servicio del ACNIC en 3 subregiones, y así es como lo he presentado, porque ahora tiene diferencias bastante. Las subregiones claramente es América del Sur, la otra es Centroamérica y México, y el resto es Caribe. Entonces, en estas gráficas van a ver lo siguiente. Les dejo una tabla arriba que tiene el preferido y el capable de hiperversión 6 para el mundo y para la región de América. Si esta región de América se incluye todo, incluye Canadá y Estados Unidos también. Para que nos pongamos en contexto, ¿verdad? En este momento, los números los actualicé ayer, el mundo está en un 25% de usuarios de hiperversión 6 capable, o sea, con capacidad de acceder a contenido de hiperversión 6, y bueno, un poquitito menos del preferido. Entonces hay algunos casos que son realmente despliegues que tienen algún problema de performance en hiperversión 6 que prefieren el hiperversión. En las Américas, considerando todas las Américas, estamos bastante por arriba de eso, pero mayormente tirados hacia arriba por Estados Unidos. Sudamérica está por debajo de la media del mundo, pero ahí cerca, digamos. Estamos en un 20%. Para poner en proporción para poner en perspectiva, esto quiere decir que un usuario de cada 5 en Sudamérica accede a Internet por hiperversión 6, lo cual claramente ya no es una cantidad de usuarios que se pueda minimizar o que se pueda despreciar. Por países, el ranking tal como estaba hasta ayer, tenemos Uruguay, que tiene casi un 39% de usuarios con capacidad de acceder a contenido de hiperversión 6. Brasil, 33. Fíjense que un usuario de cada 3 en Brasil, y Brasil es enorme, tiene la posibilidad de acceder a contenido por hiperversión 6. Guyana Francesa, apareció recientemente en las estadísticas, tiene un 29%. Lo pinté de otro color porque acá hay, si bien es un caso de éxito en nuestra región, de todas maneras, Guyana Francesa, el operador mayoritario acá no es un operador que use direcciones IP de la ACNIC, es Orange de Francia.
Perú, que ha seguido creciendo, está en 18%. Hay un par de nuevos entrantes que pasaron recientemente el 1%, no llegaron a la... En América Central, México, hay un caso interesante que es México, que está casi que por ciento de usuarios con capacidad de usar hiperversión, mayormente al esfuerzo de los otros operadores, pero son los operadores mayoritarios del mercado. Y este avance pasó de cero a casi el momento que se tomó la decisión de habilitarlo, el avance fue muy, muy rápido. Guatemala es un caso ahí que vale la pena mencionar. También ha venido creciendo más pausadamente, pero sostenidamente. Y el caso que es el despliegue de hiperversión 6 es Belice, que tiene un comportamiento bastante errático, de a veces sube, a veces baja. Bueno, en este momento está como en un 1,4, llegó a estar casi en 5. Caribe es de las subregiones del ACNI, que es la que está más retrasada, si se quiere. El caso interesante ahí es Trinidad y Tobago, tiene casi un 23%. Dominicana con un 1,12%, y la parte holandesa, que es región del ACNI, que era un 13%. Puerto Rico es el otro país, digamos, o región que aparece en esta región. Le puse otro color porque tampoco es región del ACNI, ¿verdad? Es el otro que tiene un porcentaje alto, pero mayormente tirado, obviamente, por los operadores de Estados Unidos. San Martín es interesante, pero es un mercado muy, muy chiquitito, prácticamente aporta muy pocos usuarios. Bien, el otro punto de vista para mencionar estadística de hiperversión 6 es preguntarle a los proveedores de contenido. De la misma manera que uno podría preguntarle a los ISPs cuánto contenido en hiperversión 6 sirven, cuánto tráfico sirven, preguntarle a los proveedores de contenido cuántos accesos por hiperversión 6 reciben. Acá me podrían decir que, y tendrían razón, de por qué no se aplica tanto lo que yo dije de que preguntarle a un número de operadores con valor estadístico es complejo. Y el tema está en las escalas de los números. Yo les comenté que hay 47.000 sistemas autónomos en Internet, pero el aprovisionamiento de contenido es una función de Internet que está muy concentrada. Y se ha concentrado cada vez más. En realidad hay 10 o 12 proveedores de contenido que entre ellos sirven cerca del 90% del contenido en Internet. Entonces es más fácil, si se quiere, o tiene más sentido mirar estos números. Lo bueno es que estos operadores son bastante abiertos en estos datos, puede acceder. Traje 3, les voy a mostrar ahora. Google tiene un sitio muy interesante, que es que tiene en cuenta la cantidad de hits por hiperversión 6 en su infraestructura. Esto no hay que confundirlo con el estudio que hace la gente de APNIC. Son cosas distintas. Uno es tratar de estimar la cantidad de usuarios en un país o región, y el otro es simplemente Google, de sus servidores, cuenta cuántos accesos le llegan por hiperversión 6 y cuántos le llegan por hiperversión 4. Es interesante de que, en particular, los números de Google y los números de APNIC se parecen, pero no coinciden. Entonces hay que tener en cuenta las diferencias entre uno y otro. En los que sí definen mucho más, por ejemplo, Akamai. Akamai es una CDN, es un proveedor de contenido que algunos proveedores de contenido usan para acelerar la forma en la que sirven contenido. Y acá ustedes lo que están viendo es en sí los accesos a la infraestructura de Akamai, pero esto es muy dependiente de los sitios que lo usan. Entonces estos números sí por ahí no coinciden demasiado con los otros, pero hay que tener en cuenta de que son otros números. Es el uso por hiperversión 6 que se hace en la infraestructura de Akamai en determinada región. Algo similar pasa con Facebook. Tienen la misma metodología y los datos están disponibles por ahí. Es más, en estos slides, cuando se los pasen, van a ver que estos son links. O sea, ustedes podrían clicar acá e ir a la última versión de la información. Desde el acceso, acá les voy a contar de un experimento que lo podría hacer cualquier operador y se lo recomiendo mucho. Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Se acuerdan de nuestro diagrama súper simplificado de Internet? Bueno, la pregunta que yo les hago es la siguiente. Si yo tengo este grupo de usuarios que no sospechan nada, que están ahí solos, no sospechan absolutamente nada de lo que les va a pasar, yo les habilito hiperversión 6. ¿Cuánto tráfico va a fluir por hiperversión 4 y cuánto tráfico va a fluir por hiperversión 6, dado que la Internet es la Internet que es? O sea, los proveedores de contenido son los que la gente usa, etc., sin cambiar ninguna otra cosa. Acá, yo les voy a contar un experimento que hicimos durante el evento del ACNIC en República Dominicana, que es un experimento que hemos venido haciendo sistemáticamente en los eventos de mayo del ACNIC, y los números han ido cambiando con el tiempo bastante. La experiencia de ACNIC 31 no es una red gigantesca, pero es una red que tiene 900 dispositivos y más o menos 500 usuarios, ¿no? La gente tiene casi 2 dispositivos por persona.
Y los números que obtuvimos son más o menos estos. Son que el 66% del tráfico bajó por hiperversión 4 y el 33% del tráfico bajó por hiperversión 6. Lo cual empieza a coincidir en cierto sentido con las estadísticas de penetración y que hace la gente de Google. Para mí eso es más bien una coincidencia numérica que otra cosa, pero no deja de ser sorprendente. ¿Qué quiere decir esto? Que 1/3 de mi tráfico puede fluir por hiperversión 6. Y les cuento algo. En realidad, cuando le hemos preguntado esto a algunos ISPs, de nuevo, no es una medida de valor estadística, pero tiene cierto valor anecdótico, los números coinciden más o menos con esto que nosotros medimos, y en los ISPs residenciales, estas cifras son casi 50 y 50. Y la razón de eso es el consumo de video. Básicamente Netflix y YouTube. Netflix y YouTube sirven contenido de video por hiperversión 6, entonces en aquellos ISPs que tienen una componente grande de usuarios residenciales, el video pesa muchísimo más y esto se balancea mucho más. En una empresa, por ejemplo, seguramente en este momento el valor del tráfico de hiperversión 6 es bastante más bajo. Podría ser más bajo que este. En el evento del ACNIC es como un comportamiento un tanto mezclado. Si bien hay gente que está atendiendo las presentaciones con atención, y bueno, hay otra gente que por ahí está consumiendo video. Hay gente que curiosamente en los eventos del ACNIC hace un consumo de video interesante, que es cuando está en una sala, mira lo que está pasando en la otra por el webcast que sale por YouTube, entonces seguramente sale por hiperversión 6. Entonces es como un comportamiento intermedio. Este número es muy valioso si ustedes están diseñando una red porque les dice cuánto tráfico van a poder desviar de su plataforma de carga y grade si es que están usando una. Entonces, ese número, como plataforma, tiene directamente valor monetario que ustedes tienen de capital. Bueno, ya para ir cerrando, les muestro otro par de números. La cantidad de rutas en la tabla de enrutamiento de hiperversión 6, al día de ayer eran 82.289. Para ponerlo en perspectiva, la tabla de enrutamiento de hiperversión 4 en este momento tiene 750.000 entradas. Esta es más o menos un poco más del 10% de las rutas que hay en hiperversión 4, pero está creciendo exponencialmente. A diferencia de la tabla de hiperversión 4, que hace unos cuantos años que crece lineal. En febrero de 2020, este es el número que les estoy mostrando, y por lo que me estuve fijando en los números que tengo registrados, esto fue un crecimiento más o menos de un 15%. Prefijos asignados versus prefijos visibles. Ustedes, como comenté al principio, y como mencionó mi presentador anterior, la ACNIC asigna prefijos hiperversión 6 a organizaciones de la región. Entonces, la pregunta que nos hacíamos a veces es, bueno, ¿cuántos de esos prefijos que yo asigno efectivamente se vuelven visibles en la tabla de enrutamiento global? Es decir, de estas 82.000, ¿cuántos corresponden a fijos de la ACNIC? Y lo que tenemos es que la ACNIC lleva hechos 897 al día de ayer, más o menos, asignaciones de hiperversión 6, también un crecimiento de un 15%, y de esas, 4.506 están visibles, que representa el 46%, ¿verdad? Y esto creció un 20% interanual, quiere decir que esto se está acelerando un poquito. Bueno, y por ahí estaríamos terminando la parte de los números. A mí me gustaría, sí, hacer un comentario de cierre sobre esto. Es cualquier decisión de planificación, ya sea a nivel de empresa, sector privado o a nivel de política pública de gobierno, tiene que, a mi juicio, tener una componente importante de evidencia objetiva para tomar decisiones informadas. Este tipo de números, a mi juicio, son particularmente importantes para eso en lo que tiene que ver con políticas de hiperversión 6. Entonces, por ejemplo, unas conclusiones que alguien podría sacar de acá es, bueno, este 33% es mi interés subirlo, porque ese 33% que en un diseño de red tiene un flujo limpio, es decir, no pasa por conversores, ni por NATs, ni por nada. Es, si se quiere, tráfico económico para cruzar. Versus este 66% que es tráfico costoso porque tengo que traducirlo, tengo que gestionarlo de otra manera para poder compartir direcciones hiperversión 4 escasas entre clientes. Obviamente no es la realidad de todos, hay ISPs en nuestra región que aún al día de hoy siguen teniendo hiperversión 4 para todos sus clientes. Si yo soy alguien que está trabajando en políticas públicas y quiero tener regulaciones, estos números por país, por ejemplo, si ustedes entran a los links de APNIC, van a ver que se pueden abrir por sistema autónomo. Y por sistema autónomo ahí ustedes tienen la información de cada operador en cada país. Entonces, bueno, esta fue mi presentación. Quisiera agradecerles y quedo a la orden por si tienen algún tipo de consulta. Bueno, a través de nuestras redes sociales y a través de Interno nos han llegado algunas preguntas
relacionadas con el tema que abordaste, y la primera es, ¿qué tan precisa es la metodología de Apinic? Es relativamente poco común que uno haga búsquedas en el navegador directamente, ¿verdad? Entonces, las impresiones de los avisos en dispositivos móviles ocurren, pero ocurren de una manera que es no en la proporción, altera la proporción de alguna forma. Esas son las dos metodologías, las dos limitaciones de la metodología que por ahí, de hecho, subrepresentan la cantidad de usuarios que podrían acceder por hiperversión. El otro tema es que por la propia naturaleza de la metodología, a veces puede ignorar despliegues pequeños, es decir, tiene un problema en analizar despliegues pequeños. Si uno es un operador muy pequeño, pueden aparecer ahí por más que uno haya hecho un esfuerzo muy grande en desplegar hiperversión 6. Como todo, no es una metodología perfecta, pero nos da mucha información interesante. Otra inquietud que surge es, ¿qué problemas puede presentar el crecimiento de la tabla de enrutamiento? El tamaño de la tabla de enrutamiento, ya sea de hiperversión 4 o de hiperversión 6, es un número que uno tiene que tener en cuenta a la hora de comprar equipamiento. Si uno en un diseño de una red tiene equipos que manejan como la tabla completa de Internet, uno tiene que saber de esos números y estimar una previsión de crecimiento, ya que hay determinados componentes del router que se dimensionan por la cantidad de rutas que el equipo es capaz de procesar. Entonces tiene un impacto económico. O sea, uno tiene que conocer eso para poder, comprar lo que se ajuste más a las necesidades de cada uno. ¿Qué tan confiable es la medida de estas estadísticas que indican el porcentaje de tráfico de usuario? ¿Cómo interpretar la diferencia frente al tráfico entre puntos de interconexión y frente al nivel de publicación de sistema autónomo y prefijo, IPv6? Afectada por determinados usos de las direcciones IP que se salen de lo común. Lo que hace Apinic es usar bases de datos de localización, las más comunes, y también utilizar las bases de datos de JUIS. Es decir, en JUIS lo que figura un país para los bloques de direcciones IP, y ese país tiene que ver con la dirección legal de la organización que solicitó esas direcciones. Mayormente coinciden, pero hay casos en los que sabemos que no. Si recuerdan de la tabla de Sudamérica, cuando les pinté a Guyana Francesa de otro color, es porque sospecho que las direcciones IP que están en ese tráfico no son direcciones IP de la CNIC, sino direcciones IP de RIPE, o sea, traídas de Francia. No le hace, porque en definitiva los usuarios que viven ahí obtienen el beneficio de todas formas, pero para nosotros estadísticamente es importante conocer la diferencia. Y ya para cerrar, preguntan, ¿qué tan complejo es anunciar un prefijo IPv6 en Internet? Bueno, para anunciar un prefijo de IPv6 en Internet, que es, digamos, el paso cero para poder empezar a acceder a la Internet por IPv6, en definitiva, hoy por hoy, debería ser bastante sencillo, porque los carriers, los proveedores de servicio, mayormente todos tienen IPv6 en su backbone. A veces no lo tienen como un servicio en el cual uno lo pueda solicitar fácilmente, pero es cuestión de hablar con alguien y de alguna manera todos lo terminan teniendo. Para comentar de vuelta una anécdota, en los eventos del ACNIC en la red siempre ponemos IPv6. Durante muchos años había que hacer cosas extrañas, había que levantar túneles, había que hacer cosas bastante subóptimas para tener IPv6 en el evento, pero ya desde hace, les diría, 7, 8 o más años, que ya no tenemos que hacer nada extraño, simplemente los proveedores que aceptan dar conectividad al evento tienen IPv6. Y acá pasa un poco lo mismo, una vez que uno identifica cómo hablar de IPv6 con su proveedor de servicio, es cuestión de tomar el prefijo asignado por LACNIC y asignarlo por BGP, que en sí, anunciar por BGP es una receta muy corta que la puede hacer casi que cualquiera. Bueno, en consonancia con lo que acabas de explicar, nos preguntan que ¿cómo pueden obtener el prefijo IPv6? Bien, los prefijos de IPv6 se obtienen o directamente con LACNIC, para lo cual hay que suscribir un acuerdo de membresía con LACNIC, o dependiendo del tipo de organización, eventualmente pueden conseguir una asignación IPv6 de su ISP, de la misma manera que lo hacían en IPv4. Tener los recursos propios, o sea, tener direcciones IP propias, les permite tener una flexibilidad adicional a la hora de negociar con distintos proveedores, conectarse a puntos de intercambio de tráfico, conectarse a CDNs, o sea que yo les recomiendo tratar de tener recursos propios, pero si estamos hablando de operaciones relativamente pequeñas, a veces puede tener sentido hablar con el ISP también. En el caso de solicitar recursos al LACNIC, el proceso comienza abriendo una solicitud, enviando un mail a una dirección que es hostmaster@lacnic.net, y bueno, y de allí la gente que atiende esa cuenta
mis colegas los van a ir guiando en el resto del proceso. Perfecto, y ya para darle gusto a nuestra audiencia de redes sociales, nos están preguntando si LACNIC tiene algún programa dirigido al sector gubernamental para facilitar la medición interna del país, por ejemplo, a nivel regional, IPv6. No lo tenemos explícitamente. A ver, ustedes pueden, como les decía, acceder a los números que elabora PENIC, y ahí lo que van a tener son los sistemas autónomos. No van a tener la división por región de un país, porque como les decía, el tema de la localización de direcciones IP es una cosa bastante artificial, y la división por regiones aún más. Entonces es muy difícil de hacer. Entonces ahí lo que están son los datos por sistema autónomo, que es casi lo mismo decir que son los datos por operador. Los gobiernos y reguladores, mejor que nadie, saben en un país quiénes son los operadores. Entonces, de ahí ustedes pueden inferir las regiones. O sea, quiero decir que no tenemos un programa así, pero los datos están disponibles. Los datos están disponibles incluso en formatos que ustedes se los pueden bajar y procesar con herramientas, y ustedes eventualmente podrían cruzarlos con información que tengan propia, por ejemplo, de las licencias que se emiten a los operadores, para estimar esto por región. De hecho, sería un ejercicio interesante, y si alguien, me ofrezco a colaborar, digamos, para hacer algún piloto de esto. Maravilloso, Carlos. Nuevamente agradecerte por tu participación en la Semana IPv6. Valiosísima la información que nos acabas de transmitir a todos los participantes, y esperamos seguir contando con LACNIC en todas nuestras actividades y eventos del IPv6 Forum Council Colombia. Bueno, y continuamos con el evento de la Semana IPv6, y en esta sesión vamos a hacer la presentación de nuestras actividades y programas que son insignia del IPv6 Forum Council Colombia. Para hacer una presentación general, los voy a dejar con el presidente del IPv6 Forum Council Colombia, el doctor Rafael Ignacio Sandoval Morales, y luego seguiremos con la exposición de cada uno de los programas, con la intención de que ustedes como participantes los conozcan y puedan hacer parte de esta iniciativa. Gracias, María Fernanda. Nuevamente un saludo a todos. Quiero decirles que esta semana tenemos más de 180 y algo internautas inscritos al evento. Lo podemos catalogar como bastante exitoso. Quisiera compartirles un poco lo que hemos hecho en el IPv6 Forum y darle luego paso a Fernanda para que nos comente cómo podemos participar en esta iniciativa de carácter social para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento de Colombia. Bueno, como ustedes saben, en nuestra página desde el 2015, después de una selección que hubo en el país, la presidencia del IPv6 Forum a cargo de nuestro presidente Latif Larid, fuimos seleccionados para acompañar a Colombia en este desarrollo de la adopción de IPv6. Y hemos hecho varias cosas que es bueno comentarles al país para que conozcan desde primera mano qué ha hecho el IPv6 Forum. Partiendo desde nuestra misión es promover y divulgar el desarrollo sostenible de la sociedad de la información y el conocimiento, es decir, dar un granito de arena, como lo venimos haciendo, todo esto mediante la adopción de IPv6, tecnologías basadas en IPv6. Y aquí hay que hacer un llamado muy importante al país, a los entes reguladores, por supuesto al ministerio que tiene la camiseta puesta, y a todos y cada uno de los actores de la sociedad que tenemos que ver directa o indirectamente, incluido el usuario, con esta transformación tecnológica. Y es precisamente que nos unamos. El llamado es sencillo, unirnos. Inclusive el sector productivo, aquellos integradores que de alguna manera tienen intereses desde el punto del sector privado, económicos, y que esta industria les permite también generar nuevas fuentes de desarrollo, nuevas fuentes de negocio. Pues aprovechemos y charlemos desde el IPv6 Forum para ver cómo nosotros y cómo ellos pueden participar de esta actividad que no genera más allá que, ya lo dijimos, el desarrollo sostenible del país. Es algo social. Sabemos que las empresas del sector TIC pues también trabajan en el tema social del Estado. Hay que dejarle algo al país, y qué bueno es apoyar estas iniciativas. Como también aquellos usuarios y entidades públicas y privadas que de alguna manera son usuarios o consumidores de tecnología. Es importante para ellos saber cómo les afecta IPv6
Parte de esta presentación la vamos a dar, creo que el día viernes 14, en el rol del directivo. ¿Cuál es el rol del directivo frente a IPv6? Es bueno y desde ya los invitamos a esa conferencia. Tengo que también hacer el extensivo del agradecimiento a todos los participantes, a los ponentes que van a estar durante toda esta semana, e invitarlos a los internautas a que continúen asistiendo. Cada vez esto se pone más bueno, más temas interesantes. Tendremos nuevamente la participación del MINTI para aquellos que no pudieron estar actualmente. Así que avanzamos en nuestra presentación. Bien, al servicio de todos ustedes está el portal del IPv6 Forum Council Colombia, www.ipv6forumcolombia.org. Estamos desarrollando un nuevo portal que va a tener cosas interesantes, cuya URL es www.ipv6forumcolombia.net, próximamente a lanzarlos. En estos 5 años hemos trabajado muy arduamente, 5 o 6 años, ya vamos para el 6º año, y básicamente con la intención de construir país y región. Hemos hecho más de 400 cursos oficiales y certificados. Tenemos algunos programas que vamos a impulsar este año y lo estamos invitando a todos ustedes a que hagan parte de estas sinergias, tanto como persona natural como entes públicos o privados. Es muy fácil participar del IPv6 Forum. Estamos en total disposición de conversar, de dialogar, de encontrar elementos que puedan hacer sinergias para el país y desplegar todas estas nuevas tecnologías que vienen como IoT, como 5G, a los entes reguladores. Estamos en pro de ayudarlos a todos sus estudios, por ejemplo, en el tema de interconexión a la CRC para el despliegue de IPv6. Colombia está al borde de un atraso tecnológico por la falta de conectividad frente a IPv6. Ese es el nuevo paradigma que va a marcar cómo estamos en gobierno en línea, más allá si tenemos transformación tecnológica o no. Necesitamos adoptar IPv6 y, por supuesto, a los entes de alguna manera que tienen que ver con políticas como el Ministerio de las TIC, pues estamos al tanto. Hace unos años, con el IPv6 Forum y cuando estábamos acompañando al Ministerio de las TIC sobre el 2011-2012, hicimos más de 24 instrumentos para ayudar al país, entre ellos la primera guía de transición a IPv6. Ese tiempo se construyó o se investigó, se hizo un benchmarking internacional para saber las mejores prácticas de transición a IPv6. Uno de los elementos importantes que se hizo en su momento con la Universidad Nacional fue determinar el costo de la adopción de IPv6 para Colombia. Exhortamos al Ministerio de las TIC, a la CRC y demás, que revisen esos instrumentos. Ahí están, son más de 24 instrumentos, entre ellos inclusive el plan de promoción y divulgación que en su momento se le entregara a Renata. Así que los exhortamos a que revisen nuevamente esos estudios. Todavía creo que están vigentes, y también a motivarlos a que se actualicen, a que se vuelva a hacer, digamos, estas investigaciones, estos análisis, y se construyan otros más. Por ejemplo, hace falta los temas de indicadores para la nación para la adopción de IPv6. El Ministerio ha construido un instrumento muy bueno. Las guías del MINTIC que ha sacado, en el caso líder de Fernando, y ha publicado, son muy buenos, son un ejemplo. Pero creemos que hay muchas más cosas que podemos contribuir cuando digo podemos, es todo el país, podemos contribuir para que esto sea aún mejor. De esta manera, los dejo con María Fernanda, que va a continuar explicando los programas del IPv6 Forum. Agradecerles nuevamente. Mi nombre es Rafael Sandoval, presidente del IPv6 Forum Council Colombia, a todos los ISPs, a los integradores, a las empresas del sector productivo, al sector público. Estoy a la orden, viajo por toda Colombia y Latinoamérica promocionando y adoptando esta tecnología, haciendo esta clase de eventos, y por supuesto estoy a sus servicios. Mil gracias por su audiencia y que disfruten la semana IPv6. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y para continuar, efectivamente, la semana IPv6 es la representación
de la creación de comunidad que busca el IPv6 Forum Council Colombia. Esa integración, esa congregación de todos los actores que participan en el proceso de adopción de IPv6, porque no solamente hace parte esa especialidad técnica, sino que llega e impacta hasta el usuario final. Nosotros efectivamente tenemos el desarrollo de unos programas que queremos que ustedes hagan parte. Como les digo, la base del IPv6 Forum es la creación de comunidad. Tenemos nuestro programa insignia, que es Around Colombia. Es un programa macro y transversal basado en la promoción y divulgación del desarrollo sostenible y del conocimiento, donde se establece un plan de trabajo encaminado a la conformación de sinergias con distintos sectores y con distintas entidades también, estableciendo unos compromisos regionales para el fortalecimiento de las tecnologías, por supuesto, basadas en IPv6. Tenemos distintos canales de comunicación donde las empresas o personas naturales nos pueden expresar su deseo de hacer parte de nuestros programas. Ya se encuentra abierta nuestra convocatoria. Por ahora lo vamos a manejar en nuestra página web, que es www.ipv6forumcolombia.org, pero como se los explicó Rafael, estamos en un proceso de conformación de una página donde ustedes van a tener la información a la mano y donde, por supuesto, van a tener los resultados y las metodologías de cada uno de nuestros programas. Around Colombia lleva casi 6 años viajando por todas las regiones de nuestro país, contándole a la gente, contándole al sector público y al sector productivo las ventajas y los beneficios y sobre todo la necesidad técnica global en la que se ha convertido IPv6. Como les digo, es un proceso maravilloso de creación de comunidad, donde cada participante adquiere y se siente alineado con la misión del IPv6 Forum, que es una entidad sin ánimo de lucro. Y hemos generado no solamente una comunidad, sino unos amigos que comparten ese valor social de seguir divulgando y promocionando IPv6. Tenemos el Observatorio IPv6. Este es un programa maravilloso que vamos a hacer un relanzamiento en el 2020, que busca también generar y establecer sinergias entre los sectores públicos y privados con el propósito de convertirnos en una fuente de información sobre el proceso de transición a las tecnologías basadas en IPv6. Para esto estamos en el proceso de definir esos indicadores que les van a servir a ustedes como base de información, que nos dará un contexto general de cómo se encuentra Colombia a nivel de adopción de IPv6. Y es muy sencillo hacer parte del observatorio y de los demás programas de nuestra IPv6 Forum Colombia, que es a través de 2 correos electrónicos. Número 1, contacto@ipv6forumcolombia.org, y el segundo es comunidad@ipv6forumcolombia.org. Como herramienta fundamental de este programa de observatorio, vamos a lanzar una encuesta nacional donde participarán, vuelvo y le repito, los sectores públicos y privados, para convertirnos en ese referente de información, obviamente con la colaboración de las entidades reguladoras y de los entes regionales que aportarán a este programa como tal. Tenemos también Task Force, que es un programa que busca generar un espacio para la discusión. Tiene una especialidad técnica como tal, ¿cierto? Y tiene unos ejes temáticos que ustedes van a ir conociendo a medida que los vayamos publicando. Hacer parte del Task Force implica aceptar unas reglas y unas políticas que enmarcan el IPv6 Forum Colombia. Es un espacio maravilloso de una comunidad técnica que busca, a través de la discusión, de la investigación y por supuesto de la generación de nuevas propuestas, el desarrollo del conocimiento. Es fundamental que Colombia no se quede atrás en ese punto, en generar nuevas propuestas, en innovar y en
seguir avanzando a través del conocimiento basado en IPv6. Tenemos también Member IPv6 Forum Colombia. Digamos que todas las personas que hacen parte de esta comunidad ya se convierten en miembros del IPv6 Forum. Es un programa que va dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, pero tienen que estar identificadas y alineadas a la misión del IPv6, que como les digo es la promoción y la divulgación del conocimiento y de la información basado en las tecnologías emergentes que trae el nuevo protocolo de Internet y que sirve como plataforma para el Internet de las cosas IoT, 5G. ¿Qué buscan los miembros del IPv6 Forum? Participar y aportar constructivamente de forma libre y espontánea a la causa. Esto es fundamental. Quienes hacen parte lo hacen de manera consensuada, ¿cierto? Libre, porque quieren participar, y vamos a tener un formato de inscripción a través de nuestra página web que se va a lanzar durante la semana IPv6. Igual si alguno de ustedes tiene el interés de ser miembro del IPv6 Forum, nos puede contactar en los anteriores correos que les mencioné. ¿Cuáles son esas ventajas de convertirse en miembro del IPv6 Forum? Pues bueno, número uno, que no tiene ningún costo, como les digo, somos comunidad y eso hace parte del desarrollo. Número dos, es la satisfacción de pertenecer a una causa universal, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene IPv6 en su adopción. Número tres, participar en las discusiones temáticas, como es la semana IPv6, donde podemos aprender de las experiencias de otras entidades, de otros líderes de las áreas TIC, intercambio de información, experiencias, participación en los eventos nacionales e internacionales, descuentos en capacitaciones, herramientas, servicios y materiales. Tenemos algunos convenios importantes, por ejemplo, con la Academia IPv6 Forum, donde otorgamos algunos descuentos a los que son miembros del IPv6. Acceso al conocimiento. ¿En qué sentido? Por ejemplo, durante el 2020 nos vamos a enfocar en la producción de conocimiento a través de unas guías temáticas y unas guías técnicas. Estamos en el proceso de desarrollar el estado del arte de lo que se ha venido llevando a cabo a través de nuestros programas del IPv6 Forum. Y es importante que la gente vaya contextualizando todo el proceso. Para muchas personas, cuando se nombra IPv6, creen que es algo que viene de hace poco. Pero es importante ir contextualizando de dónde viene, cuál es su origen, cuáles son sus implicaciones, cuáles son las causas de ese nuevo protocolo de Internet y sobre todo generar metodologías apropiadas y acordes a las necesidades de nuestro país. Tenemos el acompañamiento, como ustedes lo pueden notar aquí en la semana IPv6, de manos expertas en el tema. Tenemos, digamos que el acompañamiento del ACNIC, por ejemplo. Dentro de la semana IPv6 va a participar la ANE, que son entidades y entes reguladores fundamentales que logran, por ejemplo, el MINTIC, dar los lineamientos y las guías base para todo el proceso. Vamos a tener la posibilidad de analizar casos de éxito. ¿Para qué? Para coger lo que nos sirve y adaptarlo a cada una de nuestras experiencias. Tenemos también la posibilidad de tener noticias y boletines informativos para los miembros. Y qué mejor que la contribución a partir de esa comunidad de proyectos de innovación. ¿Por qué no crear conocimiento y poder compartirlo a nivel nacional y territorial? Nosotros tenemos, digamos, 4 formas de vinculación con las personas naturales o jurídicas, y es cómo ser miembro del IPv6 Forum. La primera es solamente expresándolo. Nosotros recibimos a las personas que lo deseen, no hay limitaciones, solamente que se sientan identificados con nuestra misión. Número 2, son aquellas personas o entidades que deseen patrocinar nuestros eventos. Como lo decía muy bien nuestro presidente, hemos viajado por todo Colombia a través de las sensibilizaciones, que son charlas y conferencias totalmente gratuitas,
que buscan concientizar sobre las ventajas de IPv6. Tenemos también participaciones, por ejemplo, en el ámbito académico. Y ya, pues como cuarta opción tenemos 2 kits, que es el kit plata y el kit oro, que son las 4 formas en las que el IPv6 Forum sigue andando, porque es un gran engranaje que permite que todo esto se lleve a cabo. Como les decíamos y como se los hemos reiterado, la base siempre de nuestros programas son las sinergias. Esas sinergias que se logran a través de la comunidad, que busca establecer relaciones sin importar los sectores, ¿cierto? Y que busca un trabajo colaborativo, donde todos estamos en el mismo nivel para la producción del conocimiento, para el aporte social. Es importante esa frase, el valor social o la responsabilidad social que tiene el IPv6 Forum Council Colombia. Para esto es muy sencillo, ustedes pueden generar una carta de interés diciendo yo quiero ser parte o quiero generar una sinergia con el IPv6 Forum Council Colombia, y nosotros establecemos unos planes de trabajo para lograr con éxito e idoneidad esos objetivos propuestos. Ya para terminar, pues aquí les resumo un poco de todo lo que les he hablado. Tenemos unos compromisos y unas responsabilidades concretas. Sabemos de la importancia de contribuir al desarrollo tecnológico en nuestro país. Sabemos de que nuestra base es el valor y la responsabilidad social. Vamos a tener un hall de la fama donde van a aparecer todos ustedes los que deseen ser miembros y cómo han participado y cómo han contribuido en nuestro país. Este es un reconocimiento, ¿cierto?, que va más allá de estar en una página, sino de sentirse alineado con nuestra misión, de sentirse orgullosos de la participación y de contribuir de alguna manera al desarrollo de la implementación y la adopción de IPv6. Como les digo, son muy importantes estas recomendaciones y las ventajas que tiene ser miembro. Aquí, ya para terminar, los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Twitter como /IPv6 Colombia, en Facebook como IPv6 Forum Council Colombia, y cualquier expresión y cualquier interés que tengan de pertenecer a cualquiera de nuestros programas, se los voy a recordar. Around Colombia, viajando a nivel regional por todo el país, concientizando y divulgando la importancia de IPv6, Observatorio IPv6, siendo fuente de información, sensibilizaciones, charlas gratuitas, Member, que tienen 4 opciones, patrocinando nuestros eventos a través de la adquisición de nuestros kits, invitándonos a ser parte de eventos académicos y, por supuesto, la libre y la gratuita, que es simplemente generando su interés hacia nosotros. Entonces, esperamos que toda la comunidad que se ha generado y que se va a seguir generando durante este evento de la Semana IPv6 sea parte de este proyecto 2020, y más adelante les estaremos avisando sobre nuestra nueva página web www.ipv6forumcolombia.net. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, a toda la comunidad de asistentes a la semana de IPv6. Recordar algunos puntos. Por ejemplo, estamos abriendo el observatorio nuevamente de IPv6 y necesitamos conformar un grupo de interés con el objeto de establecer esos parámetros que vamos a publicar con nuestro boletín de observatorio IPv6. También el grupo de interés para 5G con IPv6, ahora que se viene el despliegue de 5G para IPv6. En el Task Force vamos a conformar ese grupo, en el cual, por supuesto, debe estar a la cabeza la ANE. Mil gracias a todos ustedes por la semana IPv6. Y bueno, estamos atentos a sus inquietudes, si las hay, si no, por el interno podemos resolver. ¿Qué diferencia hay entre el curso de Forum y el del ACNI? Hay muchas diferencias. Primero, pues que los cursos de IPv6 Forum hasta el momento son presenciales. El del ACNI es online. El miércoles vamos a tener la sesión para academia y vamos a tener en ese día, el jueves, toda la exposición de la capacitación del ACNI y también la exposición de la certificación del IPv6 Forum
Otro elemento importante, bueno, es que el AGNI pues es un RIR, ¿no es cierto? Es su registro de Internet, y sé que ellos van a explicar muy detalladamente todo esto. Es un curso, hasta donde conozco, es un curso en su primera parte gratuito, en la segunda parte hay algunos costos. Aparte digamos, compartimos varios temas del IPv6 Forum, comparte varias temáticas, como también las comparte con otros cursos que hay en el sector. Nosotros somos una entidad certificadora que funciona con un andamiaje desde el Luxemburgo, su sede principal. Tiene más de 100 y algo sedes a nivel mundial, más de unas 11 centros ATP o autorizados Training Provider, con lo cual pues hay muchas diferencias frente al AGNI, ¿no? Con la AGNI estamos hablando de un curso, más no una certificación, y bueno, ellos nos darán más detalles en la presentación del próximo jueves, donde tratemos los temas académicos. Otra inquietud que nos llegó por redes sociales que envié, bueno, ¿las empresas de orden privado pueden pertenecer al IPv6 Forum Colombia? Por supuesto. Creo que en esta fase que estamos abordando, estamos haciendo un llamado más de cerca al sector productivo y a las empresas del sector privado, indistinta a estas, de qué sector sean, ¿no? Es decir, tenemos el sector agrícola, el sector minero, el sector financiero, el sector agrario, el sector de salud, etcétera, el sector transporte. Todos ellos son importantes pertenecer al IPv6 Forum. ¿Y por qué es importante pertenecer o establecer sinergias con el IPv6 Forum? Bueno, el tema es muy sencillo. Sin IPv6 te quedas por fuera del negocio. Sea el negocio una misión pública, o sea el negocio la permanencia o la disponibilidad de tus productos y servicios en Internet o con comunicaciones IP. Todo hoy en día se forma, se crea, se transmite, se desarrolla a través de conexiones IP. IPv6 es un factor de competitividad. Las compañías que no tengan IPv6 en muy corto tiempo, ya no los 10 años cuando comenzamos con esto, en el 2009, ya han pasado 10 años cuando comenzamos con esto. Ahora ya se ve que el mundo tiene un nivel de adopción superior al 30%, con lo cual no se está hablando de si lo conecto o si lo compruebo o no, sino que es una realidad que ya sucede hace mucho tiempo y que en algunos países ya nuestros servicios, sea de empresa privada o sea del sector productivo, pues ya no tiene cabida, ya no se conecta. Cuando una transacción que viene solo en IPv6 no pasa porque tu datáfono lo rechaza, o porque el core bancario no funciona en IPv6, o porque sencillamente no puedes hacer la trazabilidad, la transacción IP a través de comunicaciones IP, pues la respuesta al usuario es muy sencilla. Ese banco, esa empresa, esa medición, esa recolección de información que estoy haciendo en el campo, ese análisis o esa medición de salud que estoy haciendo con una telemedicina, pues no se conectan, no funciona, y eso repercute, por supuesto, en hacer negocios más competitivos. Es decir, ahora el problema está en que seamos o no competitivos. Ese es el factor de hoy en día en mi concepto de la adopción de IPv6. Ya pasamos de un lado técnico, si era posible, si no era posible, de lineamientos del Estado. Los ISPs han avanzado a su ritmo, es algo una caja oculta con los ISPs. Por supuesto, conocemos que ellos se mueven con la dinámica del mercado, pero bueno, una cosa es la dinámica del mercado y otra cosa está el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. No hay nada peor que adoptar una tecnología que nos llegue de una vez o de sopetón, o una tecnología que tengamos que adoptarla porque si no nos salimos del mercado. Hay que adoptarla, todavía hay tiempo, y es preciso la maduración de la experticia. Entidades están adoptando IPv6, que no es malo, pero se quedan con una papa caliente, con un yunque que no saben qué hacer, no saben darle soporte, no saben de alguna manera todo lo que está sucediendo en la red, no tienen respuestas para eso y no es suficiente un curso. Así que entre más cursos ustedes hagan, como los del AGNI, entre más certificaciones obtengan, como las del IPv6 Forum, pues su skill va a ser mucho más alto. No hay competencia entre una u otra, e inclusive con otras marcas como las de Cisco, como las de Microsoft, etcétera. Lo que hay es una sinergia, cada uno apunta a un nicho. Si vamos a ver las tecnologías Cisco,
pues apuntan a tecnología Cisco. Y lo que encontramos hoy en día es que los centros de datos y las empresas del sector público y privado pues no están casadas con una tecnología. Eso ya era hace 20 años. Hoy en día tenemos ingenieros que son capaces de desarrollarse profesionalmente, dar soporte, dar mantenimiento, indistinto al equipo que le pongan. Y a eso es lo que apunta la certificación IPv6 Forum y la tecnología IPv6. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho que hablar sobre movilidad en IPv6, mucho que hablar sobre 5G en IPv6, mucho que hablar sobre Smart Cities, sobre IPv6. Hay mucho que hablar sobre IoT y IPv6 y precisamente son ustedes, ese es el llamado que hacemos. Es mucha información, es mucho trabajo y los estamos convocando a que nos acompañen en esta temática. Así que es totalmente válido para concluir que las empresas del sector privado se sumen y acá les contamos cómo hacerlo. Hemos alcanzado, creo que la última estadística con los que se sumaron a última hora, ya estamos llegando a los 200 inscritos para la semana IPv6. Tenemos mucho más posibilidades de llegar a una meta superior. Mil y mil gracias a todos, mil y mil gracias a los ponentes, a las entidades que han participado, a la ANE, al Ministerio de las TIC, a aquellas entidades que en algún momento no pudieron participar. Entendemos que la temática es un poco densa y complicada para ellos, un poco especializada y que necesita, por supuesto, estar ahondándose mucho más. A ellos les decimos simplemente, estamos aquí para acompañarlos y poder desarrollar esta sinergia que les permita contribuir al país de manera exitosa. Mil y mil gracias. Hasta luego. Gracias a todos y recordamos los correos de contacto: comunidad@ipv6forumcolombia.org y contacto@ipv6forumcolombia.org. Para todos, muchísimas gracias y esperamos que hagan parte de nuestra comunidad.